Bueno, aquí meditando en la palabra y continuando con lo que veníamos hablando en los anteriores videos, nos habíamos quedado en Génesis 39, habíamos visto la historia de José hasta aquí, cómo llega de ser una persona libre, pastor, siendo hijo de José y viviendo bajo el mandato de su padre, es vendido por sus hermanos por envidia y llega a una situación de esclavo, luego es preso, y esa historia que se ponía cada vez peor toma un giro inesperado, un giro que Dios tiene preparado para su vida y para todos sus elegidos, ¿no? Como vemos en cada historia que nos relata la palabra de Dios con sus elegidos, como Él utiliza esto que te dice, que es una promesa, que está en su palabra, que todas las cosas te ayudarán para bien, y lo demuestra con cada historia que nos cuenta en la Biblia. La historia de José se había puesto muy densa, estaba preso, estuvo preso por 2 años, una cantidad para aquellos que en algún momento estuvieron en algún lugar del cual no podían salir porque los obligaban a estar ahí, entienden la cantidad de tiempo que es 2 años, un día, un mes. Entonces, 2 años tuvo que estar preso en ese lugar hasta que es sacado por Faraón por ese don que le había dado Dios, además de todos los otros dones que tenía, por supuesto, el don que le había dado de poder interpretar los sueños. Vimos cómo interpreta los sueños de Faraón, porque Dios lo atormentaba con unos sueños donde le mostraba 7 vacas relucientes y 7 vacas desnutridas. José interpreta este sueño con la economía de Egipto. Entonces establece un sistema económico para poder brindarle a Egipto alimento durante el tiempo de sequía. Vemos que todo alrededor pasaba hambre y todos se acercaban a Egipto a pedir alimentos, entre ellos los hermanos de José. Los hermanos de José, quien lo habían vendido por envidia, por ser tal vez aún niños en su psiquis, ¿no? La envidia aparece cuando no podemos procesar, ¿no? El hecho de todo lo que tenemos para relucir en nosotros. Y lo vemos en el otro reflejado y lo queremos. Y queremos que le vaya mal. Y esa envidia es tan dañina. José sufrió esa envidia, pero también entendió en su momento que fue plan de Dios. Que el hecho de que sus hermanos lo envidiaran fue el plan divino de Dios para llegar a ser gobernador de Egipto. Y ahora estamos en el punto de la historia donde sus hermanos vienen a pedirle comida. José ve a sus hermanos en la fila de los que le iban a pedir alimentos. Sus hermanos no lo reconocen. Él los reconoce al instante. Estaba frente a aquellos que eran su propia sangre, aquellos que debían cuidarlo. Estaba frente a aquellos que debían protegerlo como un clan, pero sin embargo lo vendieron. Vendieron su libertad y lo convirtieron en un esclavo. Con todo eso que sus hermanos le hicieron, José aprendió que del único y de lo único que debemos depender es de nuestro Señor Dios. No hay otra persona de la que debemos depender. Por supuesto nos abrigamos con aquellos en los que nos sentimos identificados, con la familia, con los padres, con los hijos, con los hermanos. Por supuesto, hay amor y hay fraternidad en compartir. Pero primero está Dios, porque Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de ustedes. Y con José
hizo que sea gobernador. Y a sus hermanos les enseñó que la envidia no lleva nunca a buen puerto. Les enseñó que hay que amar a los hermanos, que hay que respetar a aquel que es distinto, que piensa distinto, o que tal vez el Padre le ha regalado una túnica distinta. No, porque el Padre nos regala a todos una túnica, solamente hay que saberla ver. José ve a sus hermanos en esa fila y aquí también está su prueba, ¿verdad? Porque siendo gobernador de Egipto podría haberlos mandado a matar, pero sin embargo los deja que continúen en esa fila y que lleguen a él para pedirle. Y por supuesto, se encuentra con esta prueba donde están sus sentimientos encontrados, ¿no? Porque eran los que los habían vendido. Eran aquellos que lo habían traicionado, que habían generado en él el sentimiento de rencor. Ese sentimiento de rencor tuvo que ser abolido para crecer y para demostrar que era un elegido de Dios. Entonces decidió no matarlos, por supuesto. Y al darse cuenta que ellos no lo reconocían, continuó con un plan para de alguna manera saciar ese rencor y para de alguna manera dar una lección a sus hermanos. José, más adelante en la historia, apresa a sus hermanos porque pone una copa, manda a su mayordomo a poner una copa de plata en los sacos que estaban llevando la comida a su territorio. Por supuesto, fue una trampa que estableció José para dar una lección. Una trampa que podemos decir bastante pícara frente a todo lo que habían hecho sus hermanos. Los apresó y luego, para liberarlos, mandó a llamar a su padre. Cuando se dio a conocer, lloraron todos juntos y sus hermanos no podían entender hasta ese día la grandeza que portaba aquel que tenía la túnica de colores. Ojalá podamos como hermanos abrazarnos y llorar y entender que las diferencias, tal vez que uno tenga una túnica de color y otro de otra, no hacen a que, no habilita a que traicionemos al otro. No habilita a que nos basemos en un sentimiento bajo, en una envidia, en una disconformidad con lo que el Padre ha regalado a otro, con lo que el Padre ha bendecido a otro. Simplemente sería un mundo genial si nos pudiéramos abrazar como hermanos y llorar todos juntos. Deseo que en esta resurrección que estamos transitando, porque bueno, estamos en Pascuas, en esta resurrección que estamos transitando todos, podamos abrazarnos como hermanos y realmente traer al mundo un vivir mejor. Para quien quiere leer la palabra, esto está en Génesis 45. José entiende que era el plan divino de Dios todo lo que aconteció en su vida y que era un elegido para poder dar vida y alimento a todos los que en su alrededor pasaban hambre. Qué maravilloso es el Señor. Demos gracias a Dios por todo lo que acontece en nuestras vidas y entendamos y tengamos la certeza y la convicción y la fe de que todo lo que acontece nos ayuda para bien. Buena resurrección.